Bien, entonces continuamos hablando sobre la transformada de Laplace. Listo. En la última reunión, el sábado, estudiamos el teorema de traslación. Listo. Que ese teorema establece que si yo multiplico una función por la exponencial, una función cualquiera por exponencial, eso lo que hace es que la transformada de ese producto sea la transformada de la función f trasladada a unidades. Mejor dicho, el último teorema que estudiamos es este. Esta era la conclusión, ¿no? Sí. Siempre y cuando, sí, la transformada de Laplace de f de t es f mayúscula s. Listo, eso fue el último que vimos. Y se le llama, pues, teorema de traslación. Listo. Entonces, sí. ¿Tiene preguntas? Teorema de traslación. Bueno, entonces lo que vamos a hacer hoy es estudiar. Este resultado también lo vamos a usar hoy, pero vamos a continuar avanzando y vamos a estudiar la transformada de Laplace inversa el día de hoy. ¿Listo? Esa es la meta de esta clase. Transformar a Laplace inversa. Pero estoy recordando que aquí terminamos la última clase y se hicieron algunos ejemplos. ¿Listo? Con el teorema de traslación. Bien. Y bueno, esto nos permitió calcular algunas otras transformadas de Laplace, ¿no? Permite que si usted conoce la transformada de Laplace de f, la multiplica por exponencial, tiene otra familia de transformadas. Muy bien. Bien, pero entonces lo importante hoy es el teorema, perdón, es estudiar la Laplace inversa. Entonces, ¿de qué trata eso? Cuando uno define un operador o una transformada o una función, es natural hablar de la inversa, ¿no? En este caso, es natural que pensemos en la inversa de la transformada de Laplace. ¿Bien? Entonces, Laplace lo que hace, en principio, es una asignación, ¿sí? Toma una función f de t y le asigna una función f mayúscula de s. Y eso es lo que hace Laplace. Si conocemos algunas de esas asignaciones, sí. Sabemos que, por ejemplo, la función constante c, cuando la aplico la transformada, se transforma en c sobre s. ¿Sí? O sabemos que la exponencial de a por t, cuando la aplico la transformada de Laplace, se le asigna la función 1 sobre s menos a. Esas cosas las sabemos. O que si tengo la función seno de wt y le aplico la transformada, eso da la función w sobre s cuadrado más w cuadrado. ¿Listo? Son algunos de los casos que tenemos. Bien. Entonces lo que yo quiero es, imagínense que consideramos cualquier función aquí en este conjunto, ¿sí? De las f mayúscula s. Y quiero ver la transformada de Laplace de qué función me da esta funcionita que estoy tomando aquí. ¿Sí? Es decir, que me quiero regresar en el procedimiento. Quiero ver esta función de dónde viene. Acá. Me quiero regresar. Y eso lo hago por medio de la inversa de la transformada de Laplace. ¿Sí? Es una transformada que existe y ya veremos de qué manera la definimos. ¿Listo? Por ejemplo, la inversa de la transformada de Laplace inversa de 1 sobre s menos a, pues es exponencial de a por t, ¿no? Claramente. O la transformada de Laplace inversa de c sobre s, pues es c. Me regreso. Esto es lo que hace la transformada de Laplace inversa. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se define? ¿Sí? Entonces, la transformada de Laplace inversa se puede definir así. Busquemos aquí transformada inversa.
Transformada inversa de la plaza. Listo. Esto la puedo definir de la siguiente manera. Vamos a decir que conseguiremos cualquier función f mayúscula s, porque ese va a ser, digamos, el dominio de la transformada inversa. Funciones que dependen de s. Entonces, la transformada de la plaza inversa de f mayúscula s, ¿cierto? Es igual a f de t. Vamos a decir que esto es válido. Sí, solamente sí. O es equivalente a que la transformada de la plaza de la función f de t que está aquí da igual a f mayúscula s. Listo. Esa es la forma de definir la transformada de la plaza inversa. Pues. Por lo tanto, como nosotros ya conocemos o tenemos una tabla de transformadas de Laplace de este estilo, podemos reescribirlo, todo eso reescribirlo en términos de la transformada de Laplace inversa en virtud de esta equivalencia. ¿Sí? Por ejemplo, ejemplos, pues, ¿cómo se reescriben las fórmulas? Ejemplo. Entonces, miren, veamos sí, ejemplo 1. Entonces, la transformada de Laplace inversa de 1 sobre s menos a, ¿sí? Es exponencial de a por t. ¿Por qué? Porque la transformada de Laplace exponencial de a por t me da 1 sobre s menos a. ¿Sí? La transformada de Laplace inversa de funciones de la forma s sobre s a la 2 al w a la 2. ¿Cuánto da esa transformada inversa? Esto da coseno de wt. La transformada de Laplace de coseno de wt da esta función. ¿Qué más? La transformada de Laplace inversa de funciones de la forma n factorial sobre s a la n más 1. Sí. La transformada inversa es igual a t a la n. ¿Por qué? Porque la transformada de Laplace de t a la n da n factorial sobre s a la n más 1. ¿Sí? Entonces estoy reescribiendo esas transformadas que ya conocíamos y las estoy reescribiendo en términos de la transformada de Laplace, teniendo en cuenta esta equivalencia. ¿Listo? Solo eso. ¿Sí? Una observación sobre la transformada inversa. Entonces, lo que aquí. Enseguida hago más ejemplos que hoy vamos a hacer muchos ejemplos. Observación. La transformada inversa, L a la menos 1, es lineal. ¿Listo? Puesto que la transformada Laplace es lineal, ya que lo hereda de la integral, de la linealidad de la integral, que Laplace se definió por medio de la integral. Su inversa también es lineal en virtud de esta equivalencia. ¿Listo? ¿Eso qué significa que la transformada sea lineal, la transformada inversa? Pues eso significa, voy a colocar, es decir, que si usted tiene que calcular la transformada de Laplace de una combinación lineal de funciones, como la siguiente, C por C mayúscula S más S, es una función de que depende de S, claro. Aquí tengo una combinación lineal. Entonces, la transformada inversa distribuye en esa suma y las constantes pueden salir. ¿Sí? Eso es lo que significa que sea lineal. Cuando ustedes digan que un operador o una función o una transformada lineal, siempre quiere decir lo mismo. ¿Sí? Por ejemplo, cuando estudian álgebra lineal, uno quiere estudiar transformaciones lineales, satisfacen esa propiedad. Entonces queda aquí C, transforma la Laplace inversa de
F mayúscula S más G, perdón, transformada de Laplace inversa de G mayúscula S. Tengo esa propiedad, linealidad. ¿Listo? Bien. Entonces, miren, lo único que he hecho hoy es decir de qué trata la transformada inversa. Que se define por medio de esta equivalencia. Y entonces reescribimos algunas fórmulas que conocíamos en términos de Laplace, lo escribí en términos de la transformada inversa y ya. ¿Sí? Cabe decir que lineal solamente. Satisface esta propiedad. ¿Listo? Ahora, ¿qué otra cosa? Digamos que esa es la observación 1. Podemos hacer otra observación, sí. Observación 1. Ponemos aquí. Observación 1. Observación 2. Nosotros podemos reescribir el teorema de traslación en términos de la transformada Laplace inversa. ¿Listo? Es decir, si nosotros sabemos que si la transformada Laplace de una función f de t es igual a f mayúscula s por el teorema de traslación, que lo escribí al inicio de la clase hoy. Por el teorema de traslación, eso es equivalente a decir que, el teorema de traslación implica que la transformada de Laplace de exponencial de a por t por f de t. Enseguida voy a hacer muchos ejemplos concretos, solamente digamos que estoy construyendo una tablita pues de transformadas inversas. El teorema de traslación dice que esa transformada es igual a f mayúscula evaluado en s menos a, ¿no? Pero eso, esta última línea que escribí aquí, es equivalente, según lo que vimos hace un momento, a escribirlo en términos de la transformada Laplace inversa así. O sea, eso es equivalente, lo tenemos aquí el bicondicional, a que la transformada Laplace inversa de la función f mayúscula evaluado en s menos a sea igual a la t por f de t. Lo mismo. ¿Sí? Por lo tanto, pues tenemos estas otras transformadas inversas. ¿Sí? Por ejemplo, miren, la transformada Laplace inversa. Ejemplo 2. Ejemplo 2. Entonces, la transformada Laplace inversa de la función s menos a sobre s menos a al cuadrado más w cuadrado. Esa transformada inversa. Miren que esta función que está aquí no es otra cosa que la transformada de Laplace. Esto que está dentro aquí es la transformada de Laplace de la función coseno de wt multiplicado por una exponencial de a por t. Entonces esa transformada inversa es exponencial de a por t coseno wt. Si lo reescribí, la fórmula la conocemos así ya, la estudiamos así. Pero estoy diciendo que eso es equivalente a escribirlo así, como está aquí en rojo, ¿no? Tengo una equivalente para la función seno. ¿Sí? Por ejemplo, miren, la transformada Laplace inversa de funciones de la forma w sobre s menos a la 2 más w a la 2
tipo de funciones tiene como inversa exponencial de aporte seno de WT. Sí, estoy reescribiendo lo que ya conocemos en términos de la transformada inversa. Y en estos últimos dos casos, en el ejemplo 2, pues estoy usando el teorema de traslación. ¿Sí? Pues, estoy reescribiendo algunas fórmulas que ya conocíamos y que se habían derivado del teorema de traslación. Esta otra transformada inversa. ¿Listo? ¿Qué otro ejemplo podemos dar? Sí, estos son teóricos. Estamos, digamos, construyendo una tabla de inversas y luego recurrimos a las cuentas. ¿Qué otro ejemplo puedo dar? Ya habíamos visto, por ejemplo, que la transformada Laplace inversa de funciones de la forma n factorial sobre s a la n más 1 ¿sí? Es igual a... bueno, y no. Bueno, esta sí me sirve. Esta lo habíamos visto ya. Es igual a t a la n, ¿cierto? Porque la transformada Laplace t a la n da n factorial sobre s a la n más 1. Pero generalmente ese n factorial no nos aparece a nosotros cuando calculemos una transformada inversa. Entonces podemos colocar aquí un 1 y decir que el n factorial salió de la transformada inversa. Y luego, como está multiplicando, puedo pasarlo a dividir acá. Y tengo esta fórmula equivalente a la anterior. ¿Sí? Pero esto me permite calcular la transformada Laplace inversa de funciones de la forma, por ejemplo, 1 sobre s cuadrado, 1 sobre s al cubo, etcétera, etcétera. Bueno, pero esto ya lo conocíamos de alguna manera. ¿Sí? Como yo estoy haciendo este ejemplo 2, después de que presenté el teorema de traslación, reescribiéndolo usando la transformada Laplace inversa, miren, esto de aquí implica lo siguiente, que la transformada Laplace inversa de una función de la forma 1 sobre s menos a elevado a la n, aquí ya hay una traslación, miren, aparece s menos a elevado a la n más 1. Esa transformada inversa que es, pues como aparece este a aquí, ocurre una traslación. Eso va a ser igual a exponencial de a por t a la n factorial, perdón, por t a la n sobre n factorial. Esta transformada inversa es muy importante. Ustedes pueden ir construyendo una tablita con todas estas fórmulas que estoy dando. Esta es muy útil, especialmente útil. Bueno, esta también es útil. Estas de las funciones seno y coseno también. Esta de aquí. Todas ellas son útiles, pues. Listo. Las transformadas inversas típicas que vamos a requerir para resolver ejercicios. Listo. Ahora vamos a hacer ejemplos prácticos y para ver cómo usamos estas fórmulas. ¿Sí? Porque no todas las veces las funciones a las que les vamos a hallar la transformada inversa están exactamente como aquí dice. No están exactamente escritas así, en ese formato. Entonces tenemos que hacer alguna manipulación, ¿sí? Para poder resolverlas. ¿Listo? Entonces, de ahora en adelante, hasta que terminemos la clase, voy a hacer muchos ejemplos, ¿sí? Para hallar transformadas de la Laplace inversa. Entonces, ejemplos concretos. Lo anterior eran fórmulas. Vamos ahorita así a hacer ejemplos concretos. ¿Por qué no quiere escribir bien? O yo soy el que no quiere escribir bien, ¿qué será? Ejemplos concretos. Entonces voy a tratar de hacer ejemplos que exhiban técnicas diferentes para hallar una transformada de Laplace inversa. Esta parte es muy importante, hallar transformadas inversas. ¿Listo?
Porque miren, cuando nosotros estamos resolviendo una ecuación diferencial, a la final uno transforma la ecuación diferencial en una ecuación donde la incógnita es la transformada a Laplace de y. Es decir, fíjense, pensemos en una ecuación diferencial de segundo orden. ¿Sí? Por y' más b por y, ¿sí? Igual a r. Esto es una ecuación diferencial, claro. La incógnita es y. ¿Sí? Uno logra transformar esto, esto lo veremos el sábado ya, en una ecuación donde la incógnita es la transformada de Laplace de y. ¿Sí? Ya no aparecen derivadas. Entonces es una ecuación como si ustedes tuviesen una ecuación lineal y tienen que despejar x, ¿no? Si usted tiene x más 2x igual a 13 o a 12, despejar x de aquí es muy fácil. Entonces, más o menos, esto es lo que nos va a suceder. Entonces, a la final nosotros podremos despejar la transformada de Laplace de y nos va a dar una función f mayúscula de s. Pero nosotros cuando estamos resolviendo la ecuación diferencial no nos interesa saber cuál es la transformada de Laplace de la solución. ¿Sí? Nos interesa es conocer la solución. Entonces ahí uno que hace, pues dice, bueno, apliquémosle a esto la transformada de Laplace inversa a los dos lados. ¿Sí? L con su inversa se cancelan y por eso aquí me queda que y, que la solución de la EDO va a ser igual a la transformada de Laplace inversa de una cierta función. ¿Sí? Transformada de Laplace inversa de una cierta función f mayúscula s. Entonces, en el proceso de solucionar una EDO, es de vital importancia hallar esta inversa, pues, para poder completar el ejercicio. ¿Sí? Entonces, por eso voy a hacer muchos ejemplos porque pueden aparecer varios casos allí. ¿Sí? Se requiere mucho cuidado. Entonces, ejemplos concretos. Entonces, de los ejemplos concretos, comencemos con el ejemplo 1. ¿Sí? Ejemplo 1. Y el ejemplo 1 es de los sencillos todavía, aunque muchos se resuelven así. El ejemplo 1 puede decir, calcule la transformada de Laplace inversa de una función que tiene el siguiente formato. Es una función racional, es 1 sobre s más 3, por ejemplo, por s menos 2. Imagínense que nos piden ya la transformada Laplace inversa de ese tipo de funciones. Bien. Entonces, inmediatamente nosotros decimos, bueno, pero en la tabla, en la fórmula de transformadas inversas, no hay una función con esta forma. ¿Sí? Lo más parecido a eso es esta transformada inversa que escribí hace un momento. La transformada inversa de una función de la forma 1 sobre s menos a es exponencial de a por t. Pero aquí en el denominador tengo es un producto. Tengo el binomio s más 3 por s menos 2. Si no tiene esta forma exactamente. ¿Listo? Entonces no la podría resolver así como está escrita la función. ¿No? Entonces, ¿qué hago? Tengo que hacer algo allí. ¿Qué creen ustedes que que se debe hacer? Profe, no puedo multiplicar ahí el denominador. Sí, usted puede multiplicar s por s cuadrado. S cuadrado más 3 por 2, 6. Y después pues elevo eso al cuadrado y ya. Vamos a ver. Entonces esto me da s al cuadrado. Creo que queda más s menos 6. ¿Y ahorita qué puedo hacer? De todos modos, en mis fórmulas de transformar de Laplace inversa no tengo una fórmula para hallar la inversa de una función así. 1 sobre un trinomio. De todos modos hay un problema. ¿Qué puede hacer uno? Pues para procurar buscar la respuesta, recurramos Profe, ¿y no puede separar por fracciones?
Exacto, ¿cierto? Fracciones parciales. Exactamente. Porque esto les quiero mostrar que es lo mismo que cuando ustedes se enfrentan a una integral de esta forma. 1, por ejemplo, sobre x más 3 por x menos 2. Si usted no conoce, o en sus tablas de integrales no conocemos una antiderivada cuando tenemos un producto de binomios en el denominador, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacían ustedes? El método de fracciones parciales, ¿verdad? Porque si ustedes tuviesen una función así, más sencilla, la integral de 1 sobre x más 3 por dx, esta integral sí es fácil de resolver, ¿no? Cuando es una fraccioncita sencilla. ¿Cuánto es queda esta integral? ¿Quién se acuerda? Logaritmo natural de x. De x más 3, ¿no? Ajá. Del módulo de x más 3. Bueno, una constante por ahí. Así sencilla sí se puede calcular la integral, pero con el producto no. Entonces se recurría a usar el método de fracciones parciales. ¿Sí? Aquí es lo mismo. Cuando es sencilla se puede hallar la transformar a la Laplace inversa, que es a la A por t. Cuando es un producto, entonces debemos recurrir a esa estrategia. Entonces, digamos que este ejemplo es sobre fracciones parciales. Y muchas de las transformadas inversas se pueden hacer así. Coloquemos aquí por fracciones parciales. ¿Y de qué trata eso las fracciones parciales? Pues escribir esa suma, perdón, esa fracción de una manera, perdón, como la suma de dos fracciones más sencillas, ¿no? Entonces veamos de qué forma. Todo lo que yo quiero es escribir todo así. Me quiero transformar la Laplace inversa de, y quiero ver eso que está ahí dentro, así, como la suma de la fracción a sobre s más 3, donde a es una constante, tendríamos que buscar apropiadamente, más b sobre s menos 2. ¿Sí? Queremos escribir lo que está dentro de la transformada inversa así. Bien. Una fracción por cada factor que tenemos aquí en el denominador. 1, un factor, 2 factor, segundo factor. Si es posible encontrar esas constantes a y b, ahora la pregunta es, ¿por qué eso ayuda a resolver el problema? Sí, sencillo, porque podemos decir que la transformada a Laplace inversa lineal y que eso es lo mismo que calcular la transformada a Laplace inversa de la primera parte, a sobre s más 3, más b, bueno, la transformada a Laplace inversa de b sobre s menos 2. Sí. Y aquí podríamos decir, bueno, pero ahí está todo bien. Sí, pero la transformada a Laplace inversa que conocemos tiene es un 1. ¿Sí? O sea, la de la tablita es así, la transformada a Laplace inversa de 1 sobre s menos a, ¿sí? Es a la por t. Eso es lo que conocemos. Pero en el denominador hay un 1. Aquí tenemos un a y un b. Entonces nuevamente decimos, no importa porque son constantes, ¿sí? La transformada inversa lineal, entonces esas constantes pueden salir. Y cuando salen, en su lugar dejan un 1 allí. Entonces eso nos reconforta, pues. Entonces dejan un 1 y aquí queda una. La b sale por acá y en su lugar deja un 1. Y esas dos transformadas sí son sencillas y se encajan más o menos en esta fórmula que está aquí. Sí. Voy a escribir esta fórmula que me quedó mal estructurada. 1 sobre s menos a. ¿Listo? Ahora, ustedes dirán, bueno, bien, sí. He hecho todas las cuentas sin encontrar las constantes a y b, ¿no? Es decir, estoy viendo las consecuencias de lograr escribir la función, la fracción inicial, así.
Estoy viendo las consecuencias. Listo. Ahora, miren, esta transformada a Laplace inversa aquí, ¿se puede hallar usando esta fórmula? Sí. Solo que aquí aparece 1 sobre S menos A. Y aquí tengo S más 3. Y no aparece un menos. Pero también eso es una cuestión de manipular la expresión, ¿sí? Yo puedo hacer que aparezca un menos. Miren, sin cambiar nada, claro. Puedo colocar S menos 3. ¿Por qué? Porque menos por menos da más, me queda S más 3, es lo mismo. Entonces, ahora sí, esas dos transformadas las conozco. Las transformadas inversas. ¿Cuál? Esta de aquí. Ya sabemos cuál es. Su inversa. Está aquí también. ¿Por qué? Porque miren, en este primer caso, el A minúscula es menos 3. ¿Sí? Eso es lo que está restando allí, menos 3. Entonces, ese primer caso me va a quedar A por exponencial de menos 3t más B. Y en el otro caso, aquí sí ya no debo aplicar ningún truco porque ya tengo la resta. Lo cual quiere decir que A vale 2 aquí en esta segunda caja. Y A vale 2. Entonces, a transformar a Laplace inversa es exponencial de 2t. Entonces, ¿qué concluimos? Que si logramos escribir esta función como la suma de dos fracciones más sencillas, ¿sí?, se puede resolver el problema. Listo. En efecto. Usando propiedades de linealidad de la transformada Laplace inversa. Bien. Ahora la pregunta es, bueno, ¿quiénes son A y B? Que aquí el ejercicio está incompleto, ¿no? No hallé las constantes. ¿Quién es A y quién es B? ¿Sí? Entonces busquemos esas constantes, pero eso ya es un ejercicio al que quizás ustedes ya se han enfrentado otras veces. Entonces veamos. Pero esto es muy parecido, las ideas son análogas cuando uno resuelve integral por fracciones parciales. ¿Sí? Entonces fíjense, A y B, ¿cómo los encuentro? Esa es la nueva pregunta ahorita. ¿Quiénes son? Entonces recordemos que lo que nosotros quisimos fue escribir la fracción 1 sobre S más 3 por S menos 2. Quisimos que se escribiera así, como A sobre S más 3 más B sobre S más 2. S menos 2, perdón. ¿Sí? Buscamos A y B de tal modo que esa igualdad allí sea válida, ¿sí?, para todo número S. Eso es lo que procuramos. ¿Listo? Sí. Entonces, ¿cómo encuentro? Aparte, aquí lo que tengo es, esto está imponiendo esto es lo que me permite imponer la condición sobre A y B, ¿no? Entonces, la estrategia ahí es la siguiente. La estrategia es primero hacer esta suma, estas dos fracciones, e igualarlo con la otra fracción. Para hacer esa suma, multiplico en cruz, como señalé ahí con el colorcito rojo. Pues, como se suman fracciones, pues, cuando el denominador es diferente, y son letras, no podemos calcular mínimo con un múltiplo, nada de eso. Entonces multiplico en cruz sencillamente. Entonces me da A por S menos 2 más B por S más 3. ¿Listo? Sobre la multiplicación de los denominadores. Pues queda S más 3 por S menos 2. ¿Listo? Eso es el resultado de la suma de esas dos fracciones simples. Bien. Y eso es igual a lo que está acá. Entonces, miren, si comparamos la última y la primera fracción, como ellas son iguales, además de eso tienen el mismo denominador, ¿sí? Este denominador aquí es común a este. Entonces, si dos fracciones son iguales y tienen igual denominador, no hay otra alternativa que los numeradores son iguales, ¿sí?
Entonces obtengo esta ecuación que es la que me ayuda a encontrar A y B, finalmente. O sea, lo anterior, concluimos que 1 aquí tiene que ser igual a todo esto que está acá. Las fracciones son iguales. ¿Listo? Entonces, conclusión. 1 es igual a por S menos 2 más B por S más 3. ¿Listo? Y esta ecuacióncita permite resolver todo, como dije antes. Esto tiene que ser válido, esta igualdad tiene que ser válida para todo S. ¿Sí? Entonces, A y B tienen que cumplir eso para todo S. En particular, si S vale 2, la ecuación anterior en qué se transforma. ¿Sí? Si donde está S coloco 2. Ahora, otra pregunta, ¿por qué escogí 2? Porque uno hace la elección de S de tal modo que alguno de estos dos factores se anule, ¿sí? Ya que eso facilita encontrar una de las dos constantes rápido. ¿Sí? Entonces yo sé que si S vale 2, se anula este factor. ¿Sí? Entonces me quedaría que entonces 1, o de arriba se transforma en lo siguiente, que 1 es igual a por 0, que es 0, más B por S, que vale 2, más 3, 5. ¿Sí? Lo que implica que B es igual a un quinto. Y obtengo la respuesta rápidamente. Miren. ¿Listo? ¿Qué otra lección de S me conviene para encontrar A? ¿Sí? Si en el primer caso elegí S siendo menos 2 para eliminar este primer factor, ¿cómo hago para eliminar este segundo factor aquí? Menos 3. Menos 3, ¿cierto? Exactamente. Entonces cojo S igual a menos 3. Y entonces esta ecuación que está escrita en amarillo toma la siguiente forma, que 1 es igual a por menos 3 menos 2, que es menos 5. Es lo mismo que tener menos 5A. Más B por 0. Sí, simplemente. Y aquí concluyo que A es igual a menos 5. Pues, perdón, a menos un quinto. ¿Sí? Entonces, así de rápido y de fácil encuentro esas constantes A y B, que es el método de fracciones parciales que algunos de ustedes ya recuerdan mejor. ¿Sí? Y por lo tanto, la solución de la transformada Laplace con la que comenzamos este ejemplo es menos un quinto de exponencial de menos 3t más un quinto exponencial de 2t. ¿Sí? Si alguien está escéptico, podría entonces calcular la transformada Laplace de esta función y ver que eso tiene que dar 1 sobre S más 3 por S menos 2. ¿Listo? Entonces, este es el primer tipo de ejercicios o de casos que pueden surgir cuando se trata de hallar una transformada Laplace inversa, ¿sí? En el que tengamos que hacer fracciones parciales. ¿Listo? Entonces, después de la pausa, veremos otro tipo de problemas que pueden ocurrir y cómo abordarlos. Bien. Entonces, en 10 minuticos les envío el otro link. ¿Listo? Listo, profe. Bueno. Vale, profe. Ya tomo. Bueno, voy a guardar aquí la asistencia ya. Listo.